Debido al contexto tecnológico en el que nos encontramos, es probable que alguna vez te hayas preguntado sobre el uso de imágenes en Internet, es decir, sobre si se pueden utilizar libremente en la web o en tu blog las imágenes que encuentras en Google o en cualquier otro rincón de la red, o si basta con mencionar al autor de la imagen para poder hacer uso de la misma. Es necesario saber que la protección del derecho a la imagen personal y familiar es cada vez más importante. La tecnología, junto con las redes sociales, facilitan que cotidianamente se capte la imagen y la voz de una persona o un grupo de personas, y esta información es fácilmente distribuida en la web. Pero, gracias a la Ley de Propiedad Intelectual y otras normas de ámbito comunitario e internacional, se protegen los derechos de autoría de las obras y, por tanto, de las imágenes. La Ley de Propiedad Intelectual protege al autor de una imagen por el solo hecho de su creación, ostentando la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Por lo tanto, no puedes utilizar libremente las imágenes que obtienes a través de Internet para tu blog o página web, sin que exista riesgo de que tengas que responder ante el que posea los derechos del autor de la misma, incluso cuando acredites a su autor. Así que, para el uso adecuado de las imágenes en Internet, ¿qué derechos hay que tener en cuenta? Como regla general para las imágenes, ya sean fotografías, diagramas, dibujos, gráficos, mapas, entre otros, debemos tener en cuenta los derechos de autor. Además, en el caso de fotografías en las que aparezcan personas, se ha de contar con los derechos de imagen y protección de los datos personales de la persona fotografiada. Esto es, cualquier información concerniente a las personas físicas identificadas o identificables. En este sentido, la imagen es un dato de carácter personal. Tomando en cuenta la protección de las personas que aparecen en nuestra fotografía, es importante saber también cuándo es necesario pedirle permiso a la persona de ser fotografiada. Desde el momento en que se reconoce a la persona o personas fotografiadas, se requiere su consentimiento expreso e inequívoco para subir, exhibir o compartir sus fotografías. Y este consentimiento no se requiere si en las fotografías no se reconoce a las personas. Tampoco se requiere permiso cuando la imagen se utilice para fines culturales, científicos e históricos de carácter relevante y cuando la imagen de las personas es accesoria respecto al hecho relevante del que se pretende informar con la fotografía en cualquier suceso o acontecimiento público. Asimismo, no se considera intromisión ilegítima la toma de imágenes y su uso posterior de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y que la imagen se capture durante un acto público o en lugares abiertos al público. Tras conocer esto, también es importante saber qué entidad gestiona los derechos de autor y los derechos de las imágenes fotografiadas. El INDAUTOR es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, que en el ámbito de sus atribuciones brinda diversos servicios a la comunidad autoral y artística, nacional y extranjera, así como los respectivos titulares de derecho. Existen sociedades de gestión colectivas. Estas son corporaciones de derechos privados que cuentan con una autorización para dedicarse a la realización de las actividades de administración, protección y cobro de los derechos intelectuales de sus afiliados o socios. En este caso, una de las asociaciones de gestión colectiva es la Sociedad Mexicana de Autores de Obras Fotográficas. Pero de requerirlo, ¿cómo puedo obtener una autorización para utilizar una imagen personal? Las maneras en las que se puede obtener el permiso de utilizar una imagen personal incluye el contacto con las personas que aparecen en la fotografía, además de preguntarle al autor de la fotografía, quien previamente ha tenido que solicitar el consentimiento de la persona fotografiada. También puedes contactar al propietario, institución o particular de la fotografía, que quizás pueda facilitar los datos para la identificación. O también puedes pagar por la imagen, según sea
necesaria su compra para su uso libre. También se cuentan con los artículos de la Ley Federal de los Derechos de Autor, los cuales son: el artículo 86 nos menciona que los fotógrafos profesionales solo pueden exhibir las fotografías realizadas bajo encargo como muestra de su trabajo, previa autorización. Lo anterior no será necesario cuando los fines sean culturales, educativos o publicaciones sin fines de lucro. También, el artículo 87 habla de que el retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con el consentimiento expreso o bien con el de sus representantes o de los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podría revocarse por quien la otorgó, quien, en su caso, responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. Cuando a cambio de una remuneración una persona se dejare retratar, se presume que se ha otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior y no tendrá derecho a revocar siempre que se utilice en términos y para los fines pactados. No será necesario el consentimiento a que se refiere este artículo cuando se trate del retrato de una persona que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada de un lugar público o con fines informativos o periodísticos. Los derechos establecidos para las personas retratadas durarán 50 años después de su muerte. Y por último, el artículo 88 nos dice: salvo pacto en contrario, el derecho exclusivo a reproducir una obra pictórica, fotográfica, gráfica o escultórica no incluye el derecho a reproducirla en cualquier tipo de artículo, así como la promoción comercial de este. Y de ser posible, ¿cuándo puedo usar una imagen libremente sin permiso del autor? Cuando se utilice como cita o ilustración con fines educativos, siempre que cites la fuente y la autoría de la obra. Cuando esté publicada bajo una licencia Creative Commons o bien que sea de dominio público. Con la identificación correcta de los derechos de autor en impresiones y fotos digitales, que debe incluir el símbolo de derechos de autor, copyright, el año o la fecha de publicación inicial de la fotografía, el nombre del autor o la compañía que lo representa. Pero, ¿cuándo una fotografía pasa a ser de dominio público? La Ley de Propiedad Intelectual primeramente distingue entre obras meras fotográficas. Las obras fotográficas son las fotografías que han sido creadas por un autor reconocido. Busca su composición, planifica las escenas y las ilumina. Revelan una actuación creativa del fotógrafo, en el sentido de haber intervenido en la composición de lo que se fotografía antes de utilizar su cámara. Si quiere hacer una toma espontánea, se lleva a cabo aún así con cierto objetivo de captura. Las fotografías de David Lachamp, por ejemplo, son todas sus barrocas escenografías, su composición dramática, su cromatismo deliberado, su trasfondo teatral, serían ejemplos perfectos de obras fotográficas. David planifica las escenas, las construye, las decora, las ilumina y solo después dispara su cámara. Estas pasan a ser de dominio público después de que pasan 70 años de la muerte del autor. La mera fotográfica son las que carecen de un visto creativo o intelectual, es decir, que solo se tomó la captura, sin ser planeado la apertura del lente, la luz, la composición, etc. Las meras fotográficas son exactamente el medio de trabajo de los fotoperiodistas, que no componen ni escenografían lo que retratan, sino que lo captan tal cual se produce en la realidad, sin intervenir en ellas. Eso no quita para que algunas meras fotográficas hayan llegado a ser enormemente populares. Por ejemplo, el retrato del Che Guevara tomado por Alberto Korda,
o en la mítica fotográfica del miliciano abatido de Robert Capa. Estas fotografías pasan a ser de dominio público después de 25 años de la muerte del autor. Aún con todas las restricciones para el uso libre de las imágenes, hoy en día es mucho más fácil encontrar fotos de buena calidad, libres de derechos de autor y además gratis en internet mediante el uso de bancos de fotos. ¿Pero qué es un banco de fotos? Un banco de fotos es un depósito de uso libre para buscar fotografías sin marcas de agua, libres para su uso y hasta gratis. Además, según la licencia con la que las imágenes cuenten, en algunas de las ocasiones no es necesario que atribuyas al autor. Estos son algunos bancos de imágenes gratuitas o de libre uso. Creative Commons Search. Este es uno de los buscadores de imágenes en el que más se puede confiar, aunque conviene siempre contrastar las licencias con la fuente original de donde hayas visto el contenido. Se trata de un buscador de imágenes que es propiedad de Creative Commons y que cuenta con resultados que se basan en licencias propias CC o lo que es lo mismo, licencias que ellos mismos han creado. Otra gran ventaja es que no solo nos ofrecen imágenes, sino que también nos permiten encontrar música en SoundCloud, así como videos de YouTube y mucho más. Pixabay. Todas las imágenes y videos en Pixabay son publicadas siendo libres de derechos de autor bajo la licencia Creative Commons. Puedes descargarlas, modificarlas, distribuirlas y usarlas libres de pago para cualquier uso, aún para aplicaciones comerciales. Unsplash. Con este banco de imágenes podrás descargar fotografías de gran calidad y con licencia gratuita tanto para tus proyectos personales como comerciales. Además te brinda la opción de elegir entre más obras de un mismo autor para así encontrar imágenes visualmente parecidas y con un estilo único. Shutterstock. Shutterstock es un banco de fotos donde se ofrece la mejor calidad de imágenes, fotos, vectores, ilustraciones, videos y música de stock libres de regalías para casi cualquier aplicación. Ofrecen una vasta selección de videos y pistas de música de stock, además de una gran variedad de imágenes de carácter corporativo como creativo. Para poder descargar contenido de esta página es necesario pagar una cuota. iStock Photos. iStock es uno de los bancos de imágenes de pago más conocidos en Internet. Este ofrece fotografías, ilustraciones, vectores y clips de videos listos para utilizar en casi cualquier proyecto que se te ocurra. Todo su contenido proviene de colaboradores y es revisado minuciosamente para garantizar que cumpla con sus altos estándares. Al descargar un archivo de iStock se adquiere una licencia que te permite utilizarlo en publicidad, sitios web, blogs, presentaciones, producciones de video, podcast y mucho más. Todos estos archivos son libres de derechos, lo que significa que puedes usarlos en tantos proyectos como quieras y por el tiempo que desees, siempre y cuando cumplas con los términos de la licencia. Y para concluir, es importante saber que cuando hablamos de material que se puede utilizar libremente para la enseñanza o páginas web, nos referimos a las imágenes de las que soy autor, incluidas fotografías, si no he cedido completamente sus derechos de explotación, las obras aisladas de carácter plástico o figurativo, no compilaciones de estas, siempre que no se trate de publicaciones periódicas o páginas web en continua actualización, las fotografías que no hayan sido divulgadas en cualquier tipo de medio, y las imágenes publicadas bajo licencias copyleft y recogidas en repósitos open access, siempre que se realicen dentro de los límites que en cada caso se establezca en la respectiva licencia. También se ha de solicitar la fuente y la autoría de la imagen. En caso de desconocer el autor, se indicará como autor desconocido. No olvidemos que las imágenes puestas a disposición de los alumnos únicamente podrán ser para su uso personal, y si en las imágenes aparecen personas fotografiadas, retratadas o caracterizadas, he de contar con su permiso.